local y desarrollo inmobiliario, todo lo que es lo público-privado. Para ello invitamos a Marcelo Busellini, director nacional de Nuevos Desarrollos de Vivienda de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación. Marcelo Satulowski, investigador y director de la Fundación de Estudios de Desarrollo Inmobiliario de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Y Federico de Narváez, vicepresidente de Rivera Desarrollos y director de Al Río, el complejo que se realiza en Vicente López. También Julio Villamide, que es titular del estudio de Villamide Asociados y también participó en lo que es la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, en lo que fue el vivienda de interés social tan exitoso en el país vecino. Va a moderar la mesa el tesorero de la Asociación Empresaria de la Vivienda, Gustavo Ortolá. Así que, Gustavo, te dejo, ya hicimos la presentación de cada uno, te dejo a vos moderando la mesa. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha esto? Sí. Gracias por seguir todos sentados ahí y creo que tenemos una cantidad de buenas noticias para festejar. Evidentemente tenemos un cambio de clima. Hace unos años, cuando armábamos estas reuniones, nos costaba mucho conseguir gente que hablara de crédito, porque el crédito no existía. Ustedes vieron la mesa anterior, teníamos varios protagonistas públicos y privados que van a armar la logística del tema de créditos en el futuro, hablando, y fue fácil convocarlos. O sea que el crédito ya es un tema de todos los días y eso es un dinamizador de nuestro negocio. Creo que eso es una buena noticia. La otra buena noticia es que Expo Vivienda, que es una marca de la AEB, sigue viva y este año se ve más que nunca. Creo que eso es otra muy buena noticia para el sector y que año a año siga creciendo esta muestra que refleja que algo está pasando a nivel de la construcción. Nos toca ahora en esta mesa repasar ya más el teatro de operaciones. Hablamos de nuevo contexto, de buenas expectativas. Claudio Suchovicki nos dio una perspectiva bastante interesante desde el punto de vista económico. Escuchamos la mesa de los créditos. Pero realmente, ¿qué está pasando hoy? Está claro que en esta etapa del desarrollo inmobiliario en Argentina, y esto lo hablamos hace un rato con Marcelo, el Estado deja de ser un protagonista, ejecutor, constructor, para ser lo que tiene que ser, un regulador, un controlador, el generador de reglas de juego, que es lo que necesitamos. Y eso nos lo va a contar un poco Marcelo cuando hable del tema de la integración público-privada y los planes que hay de vivienda desde el punto de vista de la Subsecretaría de Vivienda. El tema de la integración público-privada va a ser uno de los elementos fundamentales del desarrollo inmobiliario de los próximos años. Y eso es lo que vamos a explorar un poco en esta mesa con cuatro en realidad perspectivas. La perspectiva del protagonista con Federico, que nos va a contar qué está haciendo el desarrollador hoy en Argentina y cómo la ve en el futuro, Federico de Narváez. La perspectiva de Marcelo como consultor, como estudioso del mercado, y que nos cuente un poco a nivel Argentina qué está pasando con esto de la integración público-privada en el crecimiento de las ciudades del interior de Argentina principalmente. Julio Villamide, experto uruguayo, nos va a contar el modelo que utilizaron para que en estos últimos 4 años se desarrolle la vivienda en Uruguay de una manera explosiva y que estamos tratando de replicar en Argentina vía AEB y integrándonos con el gobierno para seguir tirándole ideas y conceptos para que se puedan volcar a nuestro mercado. Y finalmente, Marcelo nos va a contar, como les decía, de la Subsecretaría de Vivienda y de Desarrollo Urbano, cuáles son los elementos, cuáles son los desarrollos que se están haciendo para catalizar, para generar reglas, para darnos herramientas para poder desarrollar y para que la vivienda se desarrolle a nivel de todo Argentina. Así que yo propongo la siguiente dinámica, que cada uno en 4 o 5 minutos cuente lo que quiera contar, lo que está haciendo, y después generamos un debate con la gente que está esperando. Marcelo, ¿querés? Vamos por el orden que están acá sentados, ¿le parece? Salió al azar. Hola. Bueno, a todos, gracias y buenas tardes. Y yo quiero dejar, para abrir un poco el juego, quiero dejar plantados un poco sobre el tablero algunos 3-4 tips. Punto 1. No podemos seguir pensando en hacer vivienda si de una manera sustentable, sustentable no solo a nivel de ciudades, sino incluso a nivel de mercados, si efectivamente no comenzamos a pensar en serio
que hacer vivienda de calidad es hacer ciudad. Y hacer ciudad implica que además de la vivienda, estemos pensando en los equipamientos, estemos pensando en la generación de suelo urbano, estemos pensando en la generación de actividad productiva, actividad cultural, etcétera, etcétera, que nos empiezan también, desde el punto de vista de desarrolladores, a generar instancias de negocios que no venimos mirando. Digo, la ciudad aparentemente ha venido creciendo, nos pasa, quizás no se nota tanto en la capital federal, pero apenas cruzamos la General Paz, y más aún para el que somos provincianos, salimos a recorrer y la ciudad es cada vez más extensa, más grande, y fue creciendo en casita, 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 casita. ¿Qué nos pasa? Lo decía bien hace un rato Fabio Kedlas, cuando empezamos a pensar en la generación de microcentralidades que empiecen a llevar a esas zonas de vivienda, a llevar servicios, a llevar ofertas culturales, a llevar ofertas productivas o comerciales. Y si esas también no son tremendas oportunidades de negocio. Pero claro, hacer ciudad es naturalmente saber que la ciudad es una producción que hacemos entre todos. En esta nueva etapa, y me niego rotundamente a seguir hablando de ciclos, el ciclo nos habla de que una y otra vez volvemos a pasar por el mismo lugar. A ver, gente, aprendamos de los errores, de los aciertos, de las cosas que hicimos antes para tratar de ir a un futuro que sea distinto. Creatividad, decía Ketlas también. Vamos a un ciclo distinto y en esta nueva etapa, en un tiempo distinto, en esta nueva etapa, hacer ciudad es público-privado. No hay posibilidad de que sea de otra manera. Hacer ciudad es generar mercados masivos, inclusivos y sustentables. Y en todo este juego, la diversificación juega también un rol esencial. Antes de ceder el paso, me voy a detener solo en 2 números o 3. Todos sabemos de los famosos 3,5 millones de viviendas al déficit. Una cifra a la que no solemos prestarle tanta atención. Es el dato de que entre 2001 y 2010 prácticamente duplicamos la cantidad de familias que comparten casa. Si nos pusiéramos una meta muy modesta, volver a la situación 2001, eso solo significa que tendríamos que estar produciendo 700.000 viviendas. 700.000 viviendas a los números de hoy son más o menos 40.000 millones de dólares. Número grande. Pero que se lo dividimos en un mandato de 4 años son 10.000 millones de dólares por año. Pues bien, 10.000 millones de dólares por año es lo que la cadena de valor del real estate movía hasta el 2011 solamente en la capital federal. Esto es, la capacidad de movilización la tenemos, pero nos dedicamos a hacer otra cosa durante este tiempo. El Estado, por su parte, esto desde lo privado, el Estado, por su parte, puso todos los fondos de ANSES, puso toda la voluntad política, y allí tuvimos Procrear para un tipo de operatoria, tuvimos los planes de Ciudad de Buenos Aires con los alquilar se puede. Pues bien, llegamos a generar 4.000 soluciones de alquiler año cuando tenemos 200.000 alquileres. 170.000 soluciones habitacionales en Procrear cuando nos faltan 3,5 millones de déficit de vivienda. Esto es, entonces, desde lo público solo, los programas, bienvenidos, las soluciones, bienvenidas, pero nos falta esa política integral. Lo público solo no logra la escala. Lo privado, trabajando solo, distorsionó y fuimos llevando a una dinámica no sustentable. Pues bien, tenemos hoy la oportunidad de arrancar un tiempo nuevo trabajando juntos, haciendo ciudad. Gracias por ahora. Buenas tardes. Gracias, Gustavo. Gracias, Marcelo. La verdad que me asustan un poco esos números que tiraste, ¿no? Es como demasiado. Yo les quiero contar un poco cuál es el rol actual del Estado, compartiendo las palabras de Gustavo. El rol que ha venido teniendo la Secretaría de Vivienda en estos últimos años es un rol absolutamente de constructor, donde bajo el rol de constructor hay una asignación discrecional de los recursos
y donde básicamente esto se ha venido viendo durante los últimos años, donde hay muy bajo recupero, porque básicamente las viviendas, hablaban en un panel anterior, no se regularizaban dominialmente, donde los desarrolladores incumplían en los plazos, por lo tanto eso venía aparejado una continua redeterminación de precios, por lo cual en vez de hacer 100.000, 150.000 viviendas por año, se terminan haciendo 40.000 viviendas por año, porque el costo de la vivienda se duplicaba y en muchos casos se triplicaba. Esa estrategia la queremos dejar de lado con esta nueva administración. Lo que pretendemos es pasar de un Estado constructor a un Estado facilitador, como bien decía Gustavo, donde el Estado se encargue específicamente de brindar herramientas para activar la oferta. En este sentido ya estamos trabajando hace aproximadamente unos 6 meses desde que nos hicimos cargo de vivienda, y básicamente lo que estamos haciendo es tratando de otorgar esas herramientas a través y copiando los casos exitosos de países de la región, en este caso Chile, mirando la experiencia chilena, mirando la experiencia uruguaya, de Colombia, donde bajo leyes de exenciones impositivas los desarrolladores son invitados, ¿no?, por el sector público a coinvertir o a invertir con el sector privado, y que de alguna manera el sector público se dedique únicamente a brindar estas herramientas y a tratar de alguna manera de bajar los costos de burocracia que tiene el sector privado para el desarrollo de vivienda social. En este sentido, y no quiero ser muy extenso, a través de la Asociación Empresaria de Vivienda, hemos tenido algunas charlas con los desarrolladores privados, hemos hecho una propuesta al Ministerio de Hacienda para trabajar en un anteproyecto de ley, emulando justamente el modelo uruguayo, en lo que son exenciones impositivas para los desarrolladores. Ahora Julio, que lo han invitado especialmente, fue el impulsor de la ley desde el punto de vista privado en Uruguay, nos va a contar específicamente de qué se trata esta ley, cuál es la curva de experiencia, la curva de aprendizaje que han tenido en Uruguay, y ver cómo podemos hacerlo acá en la Argentina, cómo podemos llevarlo adelante. Por otro lado, para incentivar la oferta también estamos trabajando con otros sectores, no solamente con desarrolladores, sino estamos trabajando con los gremios. Nosotros consideramos una asociación público-privada, con el fin de construir vivienda social para los empleados, para los afiliados de los gremios. Y por otro lado, estamos desarrollando un programa de construcción de viviendas para personal de empresas con la herramienta del diferimiento impositivo, donde a través de diferimiento impositivo las empresas pueden utilizar ese fondeo justamente para desarrollar vivienda social a los empleados. Hace menos de 3 semanas estuvimos con el presidente inaugurando la vivienda número 1000 en el complejo de Ledesma, en Jujuy. Y ese es un claro ejemplo de lo que nosotros pretendemos del empresariado, que de alguna manera pueda volcar ese fondeo, que en este caso va a ser un diferimiento, en construir vivienda social para sus empleados. Otra de las herramientas que estamos trabajando, el Estado Nacional hoy por hoy es dueña de tierras fiscales, por lo cual de alguna manera aportar esas tierras fiscales para el desarrollo inmobiliario. Cuando hablo de desarrollo inmobiliario, hablo de desarrollo de quintil 2, quintil 4, que son básicamente sujetos de crédito, donde tiene la posibilidad el desarrollo privado de salir rápido de su negocio con la venta de la vivienda. Creo que en el panel anterior se habló bien de las expectativas del crédito hipotecario en la Argentina. Creo que hay una muy buena proyección. Y creo que este es el momento de comenzar con todo lo que estamos haciendo, de ganar tiempo, de empezar a construir para el día de mañana, poder justamente con una situación macroeconómica un poco más aceptable, poder derramar crédito hipotecario en el mercado, y con eso que los desarrolladores, como decía antes, puedan salir
fácilmente de su negocio. No me voy a extender mucho más, eso es básicamente lo que estamos haciendo. Es todo absolutamente nuevo, lo que es público-privado para nosotros. Estamos copiando y estamos emulando casos de la región, pero necesitamos de alguna manera invitarlos a los desarrolladores a que nos acompañen. Hoy por hoy el déficit habitacional es muy alto en la Argentina y me parece que tenemos que el sector público y el sector privado ayudar y trabajar mancomunadamente para bajar ese déficit que año tras año se va acrecentando. Julio, te dejo un poquito contando la experiencia de lo que es la ley de interés social, vivienda de interés social en Uruguay y cuáles son las expectativas para la Argentina. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto compartir aquí estos minutos con ustedes. En Uruguay nos enfrentábamos hace 5 años con una situación un poco compleja. Por un lado, el sector privado comete en Argentina, en Uruguay y en todos los países del mundo, me refiero a la industria inmobiliaria, ¿no? El sector del real estate, los mismos errores. Si el mercado queda librado a sus fuerzas, sobreactúa en los sectores premium y desatiende al resto de la demanda. Esto es así en todo el mundo y esta historia, la hemos visto muchas veces, termina con una saturación de oferta sin vender en los sectores altos, una crisis y cuando se agota ese sobrestock comienza nuevamente el ciclo. Y a su vez el sector público en América Latina había mostrado ser muy ineficiente en producir, vender, financiar, etcétera, vivienda. Estamos hablando que América Latina es la región más urbanizada del planeta, por lo tanto, el crecimiento del stock habitacional es realmente dramático. Entonces, y a su vez, en los últimos 2 años estábamos teniendo un ingreso masivo de inversores argentinos a mercados muy pequeños. Punta del Este es un mercado pequeño, Montevideo es un mercado pequeño, Colonia es un mercado mucho más pequeño, y por lo tanto cientos y cientos y cientos de millones de dólares que un mes sí y el otro también llegaban para invertir en ese sector alto, iban a hacer estallar el mercado, iban a hacer generar una burbuja, y por lo tanto se nos ocurrió presentar una propuesta que intentara redireccionar esa capacidad de inversión del sector privado y a su vez acotar la actuación del sector público a lo que debe hacer, que es básicamente dirigir una política habitacional, regular y eventualmente controlar, pero no construir, no financiar, no vender, etc. Entonces presentamos esa propuesta que fue de recibo, se le presentó al presidente Mujica unos días antes de asumir, ya electo. En Uruguay hay un interregno de 3 meses entre la elección y la asunción del nuevo presidente. Y bueno, eso se transformó en un proyecto de ley que básicamente buscaba orientar esa enorme capacidad de inversión que el sector privado estaba mostrando tener para distribuirla mejor en el territorio y distribuirla de una forma que fuera menos castigadora para la propia actividad del sector. Como estábamos hablando con un gobierno de izquierda y le estábamos hablando desde la lógica del mercado, se me ocurrió poner una metáfora al inicio de la propuesta que 1 año después, ya con la ley aprobada, tuve ocasión, yo no conocía a Mujica personalmente, pero llegamos 1 hora antes a una cena de la Cámara de la Construcción y estuvimos hablando mano a mano durante 1 hora. Él me conocía muy bien, pero yo a él no. Y me dijo que lo que le había gustado era la metáfora del principio y que por eso le había dado a sus equipos para que la trabajara. La metáfora no decía otra cosa que el viento está allí y el hombre puede intentar oponerse al viento, pero el viento siempre va a pasar por un lado u otro. Utilizábamos incluso en ese momento la prohibición de vender dólares en Argentina, estábamos en el 2010 y 2011, 2010-2011, y decíamos que se iba a vender un dólar tan caro como el riesgo que asumiera el que vende y el que compra.
pero que en definitiva siempre iba a haber un mercado para satisfacer esa demanda que estaba allí. Y que el hombre había aprendido a utilizar la fuerza del viento para moler grano, para generar energía, para navegar, y perfectamente podía utilizar esa fuerza del mercado inmobiliario para direccionarla hacia los sectores que fueran de mayor interés para la comunidad. En definitiva, y para resumir y hacerlo corto, hace 4 años que se aprobó la ley, se aprobó por unanimidad en el Parlamento, nos preocupamos que tuviera un amplio consenso político porque teníamos que salir a buscar fondos en el exterior porque los fondos locales eran absolutamente insuficientes. Esto que dice Marcelo, divídalo por 10 y son las necesidades habitacionales de Uruguay y en una economía que es 10, 11 veces más pequeña. Por lo tanto, nos interesaba un amplio consenso político. En estos momentos en Montevideo, a 4 años de aprobada la ley y en un contexto económico, con Brasil en recesión y con Argentina estancado, el 50% de las viviendas nuevas que se venden en Montevideo son promovidas a través de la ley. Se han invertido más de 1.500 millones de dólares porque una economía pequeña es muy importante y sobre todo esta es una ley que tiene una perspectiva de 20 a 30 años, es una perspectiva de mediano y largo plazo, no es coyuntural. Es una herramienta que permite direccionar mejor los esfuerzos privados y que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. El sector público, dirigir, orientar, fijar las políticas y los horizontes de largo plazo, los municipios determinar cuál es el ordenamiento territorial de sus ciudades y el sector privado invertir. El tema es que cuando empezamos a elaborar la propuesta, nosotros teníamos que generar tasas de rentabilidad en barrios de clase media, donde el sector privado no invertía en Montevideo hace 60, 70 años, similares a las que el desarrollador privado podía encontrar en barrios como Pocitos o Punta Carreta, que son barrios de clase media alta o alta. Para ello fue necesario ir a una exoneración total de tributos, pero hoy hay muchos desarrolladores que han optado por invertir en vivienda de clase media. Se están redensificando las ciudades, particularmente Montevideo, que tenía una extensión patológica de su trama urbana, y sobre todo se abren perspectivas interesantes a futuro. Por supuesto que hemos cometido errores, por supuesto que hay cosas que hay que corregir, pero en todo caso en la fase de preguntas podemos avanzar en algunos de esos otros detalles. Muchas gracias. Hola. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación. Quería tomar 2 puntos. Al principio vos comentabas el rol del sector público como controlador del sector privado, que si bien es uno de los roles del sector público para con el sector privado en el sector inmobiliario, creo que no es el principal. Me quedo con lo que comentaba Marcelo, de esa colaboración que debiera generarse entre el sector público y privado en el área inmobiliaria para generar desarrollos inmobiliarios que realmente generen desarrollo económico, valor económico. Y en ese sentido, yo suelo pensar que en el sector inmobiliario, el sector público y el sector privado, más que estar contrapuestos, formamos parte de una misma cadena de valor. Es decir, en última instancia, el que fabrica los metros cuadrados en una economía es el sector público, a través de las distintas zonificaciones, a través de la puesta en valor de terrenos públicos que tal vez están subutilizados, y lo que hace el desarrollador es tomar esos metros cuadrados que fabrica el sector público y transformarlos en un producto que sea consumible para el usuario final. Eso te demuestra que la relación ya de por sí es mucho más colaborativa que competitiva o de contralor, que si bien tiene que estar, por supuesto, el rol del contralor. En ese sentido, el sector público también puede, como bien
comentaba Marcelo, estimular el lado de la oferta y el lado de la demanda. El lado de la oferta a través de las hipotecas, el lado de la demanda a través de las hipotecas y el lado de la oferta a través de situaciones como las que se han dado en Uruguay. Y la realidad es que bien llevada esa relación y bien entendida, el desarrollo inmobiliario genera muchísimas externalidades positivas para la economía y para la comunidad en la cual se desarrolla. Basta mencionar el ejemplo de Parque Patricios, por ejemplo, que a través de una iniciativa pública se ha dado vida a toda una zona que de alguna manera estaba rezagada en cuanto a su desarrollo. Y si me acerco tal vez más al río, que es tal vez la experiencia más cercana que he tenido, todas las obras compensatorias que se han hecho, llámese el distribuidor Bicentenario, llámese el centro de convenciones, centro de tercera edad, la Universidad Vicente López, que está en construcción ahora, son todas externalidades positivas que la comunidad recibe del desarrollo inmobiliario si es una relación que está bien llevada y bien manejada entre el sector público y privado. Dicho esto, también es un gran generador de empleo. El sector público, el desarrollo inmobiliario, entre directo e indirecto, genera muchísima mano de obra. Prácticamente el 70% de los insumos que consume son nacionales, aumenta la base imponible de los municipios y, en último lugar, y por supuesto si se genera con responsabilidad y con algo que es muy importante, con infraestructura que lo acompañe, es decir, con infraestructura eléctrica, con red cloacal y pluvial, con red de transporte, gas, etcétera. Si se hace de manera responsable y con la infraestructura que lo acompañe, es uno de los sectores que más externalidades positivas genera para la economía. Dicho esto, creo que sí es cierto lo que comentaba Marcelo, que hoy la gran deuda que tenemos, tanto los privados como los públicos, es el déficit habitacional que hay en el país. Yo creo que tenemos, si querés, una traba, que es que creo que en Argentina, por los propios vaivenes que hemos tenido y tal vez las situaciones de inestabilidad que se han ido repitiendo, es muy difícil tener previsibilidad y sobre todo previsibilidad a largo plazo. Si uno agarra ejemplos como Santiago de Chile, por ejemplo, si pudiésemos contar con una planificación urbana a largo plazo y si esa planificación urbana de largo plazo estuviese en conocimiento de toda la comunidad, eso reduce los costos transaccionales enormemente. El otro día, hoy, hablábamos del caso de Chivilcoy, que en 1880, cuando Sarmiento pensó Chivilcoy, ya hizo 4 plazas en las esquinas de la ciudad pensando en el crecimiento que podía tener Chivilcoy a 100 años. Hoy no digo que pensemos a 100 años, pero si pudiésemos tener planificación urbana a 10, 15, 20 años, eso le daría una certidumbre al desarrollador que últimamente eficientizaría el mercado. Es decir, hoy, si a un desarrollador le cuesta $1.500 el metro cuadrado de la construcción, él tal vez lo vende a 2.300, porque es un horizonte de tiempo a 5 años y necesita tener el famoso colchón de decir yo no sé a dónde van a ir los costos de construcción, la inflación es particularmente dañina para eso, no sé dónde va la economía, no sé si no me van a cambiar alguna regla de juego en el camino. Si tuviésemos más previsibilidad, podríamos reducir ese spread, por así decir, ese riesgo país, y entonces tal vez se eficientizaría el mercado porque en vez de en 2.300, en 2.200, en 2.100 o en 2.000, se podría vender el mismo metro cuadrado que sería accesible para más cantidad de gente. Bien, bueno, perfecto. Vamos a completar la dinámica con una breve pregunta. Les agradezco a todos la exposición. Vamos a tratar de ser breves y bien al grano y nos vamos a poner en donde está este auditorio, lo que quiere escuchar y lo que quiere entender. Y claramente en este momento donde el negocio en Argentina está atacado por lo cuantitativo, donde hoy yo siempre digo que tenemos costos nuevos y precios viejos, que cuesta mucho generar negocio con margen inmobiliario en Argentina, que el único foco que hoy tenemos para hacer negocio es la alta gama, donde podemos vender quizás a precios mayores y podemos generar algún margen. Le pregunto a Julio, ¿cómo es? Él me hablaba de motivación al desarrollador para trabajar en los segmentos medios con vivienda y hablaba de exoneración de tributos. Yo sé que Julio está trabajando vía AEB en la aplicación de este modelo uruguayo junto con la Subsecretaría de Vivienda
para aplicarlo en Argentina. Lo que le quiero preguntar es, ¿cuáles son los 3 o 4 rasgos realmente diferenciales para seducir al desarrollador argentino para que se involucre en la construcción de viviendas para clase media? A ver si se puede responder eso. Sí, creo que básicamente los mismos que necesitó el desarrollador uruguayo, es decir, que asegurarle tasas de retorno similares a las que puede obtener en un segmento. ¿Por qué va el desarrollador a los sectores premium? Porque es el primero que sale de la crisis, el que mejor defiende los precios, el que más sostiene los precios en una crisis. Eso es en Francia, en Vietnam, en Argentina, en Uruguay, en España. Por eso es que el sector privado librado a su propia fuerza va a ir siempre ahí. Lo que habría que recrearle es esa tasa de retorno en un sector donde hay demanda claramente insatisfecha, en Uruguay particularmente, porque quien se encargaba de financiar la vivienda de clase media era el Banco Hipotecario del Uruguay, que quebró literalmente con la crisis de 2002, y a partir de allí se reformuló y ya no puede financiar proyectos ni viviendas, solo hipotecas individuales. Por lo tanto, ya no estaba financiando el sector público, ese sector, y el sector privado no bajaba a esa cancha porque no la conocía, no conocía a ese cliente, debía asumir riesgos excesivos y seguía teniendo un mercado más o menos activo. Entonces, yo creo que recrearle las condiciones de tasa de retorno y sobre todo generarle reglas de juego que sean claras y estables en el tiempo. Para el sector privado eso es clave, y más para un negocio tan impredecible como este y de tan larga duración. Desde que se te ocurre una idea y vas a buscar un terreno hasta que terminás el último de los departamentos, pasan 3 años, 4 años, y eso es muchísimo tiempo en todo el mundo. Entonces, reglas claras, estables en el tiempo, amplio consenso político, ese es un horizonte a donde vamos. Comparto con lo que decía él, somos socios, esto llevó 2 años de negociación. Hubo momentos en el que estaba el ministro de Vivienda, el intendente de Montevideo, todos sus equipos, presidente de la AEB, el presidente de la Asociación de Promotores. Llevamos 15 tipos en una mesa y en un momento no sabía quién era público y quién era privado. Todos teníamos exactamente el mismo objetivo común, y eso es fantástico. Cuando una sociedad logra eso, tiene objetivos de largo plazo y logra encolumnar al sector privado y al sector público detrás, cada uno haciendo lo suyo. El sector privado no va nunca a sustituir las responsabilidades que tiene el sector público ni las competencias que tiene el sector público. Pero los privados sabemos hacer cosas que los públicos hacen mal probadamente. Y si nosotros probablemente nos metiéramos a hacer cosas que hace el sector público también, las haríamos mal. Entonces, yo creo que reglas claras, estables y tasas de retorno que sean atractivas. Me parece que eso es el piso para empezar a conversar. Bien, perfecto. Suena bien. Marcelo, el recurso escaso de nuestro negocio es el suelo. El Estado es propietario de suelo muy rico, muy buen suelo en Argentina, suelos fiscales. Creo que es una asignatura pendiente poder abordar ese suelo con estrategias público-privadas para poder hacer crecer las ciudades bien. Yo estoy participando en varios procesos, por eso lo digo. Lo que quiero que vos le cuentes a los desarrolladores y a la gente es cuáles son las estrategias y cuáles son las ideas que tienen para aportar ese suelo a proyectos asignados a la vivienda y al desarrollo inmobiliario. ¿Cómo hay que hacer para llegar a esos suelos? Estaría metiéndome en el próximo panel, le estaría dejando a mi colega Pablo Guiraldes Claro. sin tema. Sería bueno que se queden, allá está Pablo, Claro, Pablo. No me quiero meter en el tema, pero gracias a Dios la Subsecretaría de Vivienda hoy por hoy está dividida y me parece que es un círculo que está bien conectado, donde de alguna manera tenemos un director de acceso al crédito, tenemos un director de público-privado y tenemos un director de acceso al suelo, por lo cual los 3 trabajamos en forma conjunta. Esto está pasando actualmente en la Subsecretaría, pero bueno, el stock de tierras es importante. Se está desarrollando, no me voy a meter, Pablo, en tu tema, pero se está desarrollando suelo urbano, específicamente bajo un sistema bastante interesante que lo va a contar Pablo. Lo que nosotros estamos es invitando a los desarrolladores
en forma conjunta con los otros directores de la subsecretaría, a trabajar en los proyectos que nos presentan, a verlos, a revisarlos, a ver en qué contexto está la tierra, bajo qué condiciones, cuán lejos, cuán cerca de la infraestructura, cuál es la salida del negocio que están necesitando. Digo, estamos, aparte de lo que es la ley de vivienda de interés social que estamos desarrollando, que eso es una semillita que estamos plantando para más un largo plazo. El corto plazo tenemos que salir a hacer cosas. Nos encantaría planificar a largo plazo, pero en este sentido 4 años de gestión y esperemos que sean varios más. Nuestro horizonte son 4 años y tenemos que dejar ya algunas cosas planificadas. Pero volviendo al tema del suelo, de vuelta, hay mucho suelo y básicamente lo que se está tratando es de que ese suelo sea utilizado de la mejor manera posible para bajar el déficit habitacional que tiene la Argentina y para que podamos generar mixtura social, si podemos, en cada uno de esos desarrollos, donde puedan convivir quintiles 1 al quintil 5 de la población. Ese sería el ideal nuestro en lo que es público-privado y suelo, ¿no? Básicamente. Pero bueno, no me quiero extender mucho más, porque si no, Pablo... Está perfecto y creo que está respondido y está abierto el canal para empezar a trabajar sobre este recurso, como decía, escaso, ¿no? Federico, ustedes están activamente trabajando en un proyecto muy interesante, está cumpliendo, se están haciendo entregas, estamos hablando de Al Río. Como desarrollador de gran escala, ¿cómo es tu perspectiva? ¿Dónde están enfocando los próximos años? ¿Cómo ves? ¿Estás haciendo land banking? ¿Estás analizando este tema del suelo disponible a nivel fiscal? Brevemente, ¿qué están haciendo y qué están pensando? Bueno, nosotros estamos muy optimistas de cara al futuro. Creemos que el segundo semestre ya se va a empezar a notar un cambio. Ya, sin ir más lejos, tal vez por el proceso actual del Río, que estamos con entregas, pero ya estamos notando una cierta reactivación en el mercado y mayor optimismo por parte de los compradores. Estamos saliendo a desarrollar seguramente el segundo semestre de este año, lo vamos a anunciar el segundo semestre, así que no puedo contar mucho ahora, pero estamos saliendo a desarrollar otro proyecto en Vicente López. Estamos desarrollando un parque industrial en General Rodríguez y bueno, y estamos también desarrollando en el interior, más refaccionando algunos centros comerciales. Si querés, hoy creemos que hay un cambio en las perspectivas que es fundamental para poder sentirlo más firme. Lo que sería bueno, que creo que se va a lograr, es reducir la inflación, que hoy la verdad que es la inflación es tremenda para nuestro sector. Todo lo que es planificación de largo plazo es realmente muy ruin. Creemos que se están tomando las medidas para corregirlo. Y en última instancia está el tema del financiamiento, que nos parece fundamental. Los créditos productivos el año pasado, por ejemplo, fueron, en nuestro caso y en caso de varios colegas que hemos conversado, un factor de reactivación, los que han podido acceder a ellos. Sería bueno tal vez extender estos créditos productivos a los desarrolladores y también a los clientes. El año pasado en la provincia de Buenos Aires, de todas las escrituras que se firmaron, solamente el 14% se hizo con una hipoteca, con lo cual es un nivel de apalancamiento muy bajo que está dejando a muchísima gente afuera del mercado. Y asimismo, hoy en día, con un sueldo promedio, se pueden comprar 7 metros cuadrados por año. Con lo cual, una persona promedio que quiere comprar un departamento de 70 metros cuadrados y asumamos que puede ahorrar la mitad de su sueldo, tardaría 30 años una maceta en poder comprarse su departamento. Con lo cual, yo creo que entiendo que a medida que podamos planificar a largo plazo y haya más estabilidad, y creemos que este gobierno tiene una gran credibilidad que creemos se está aprovechando y debe seguir aprovechando para generar esa estabilidad que necesita el mercado, estas dudas se irán disipando y el mercado irá retomando su ritmo normal.
Pero bueno, resumiendo y contestando tu pregunta, la realidad es que estamos optimistas, estamos invirtiendo, no estamos parando en el río, estamos siguiendo desarrollando con la idea de crecer y apostando fuerte en Argentina, que creemos que tiene muchísimo por delante. Bien, gracias. Bien. Por último queda Marcelo, no sé si le damos un lugar para que no se nos ofenda. Muy breve, Marcelo, muy breve. Hay varios casos de integración público-privada en Argentina, en grandes ciudades de Argentina, que son interesantes de enumerar. Lo que pasó en Córdoba, lo que pasó en Rosario. Me gustaría que en 2 minutos nos cuentes el trabajo que estás haciendo en Paraná, un caso bastante interesante también, con suelo fiscal, con integración público-privada, trabajo con el municipio, programación territorial, un poco de todas las cosas que estuvimos hablando hace un ratito, pero rápidamente. Bien rápido. Yo creo que casi aprovechando que me toca el cierre, la invitación que nos dejaría abierto a todos es dejar de pensarnos como actores de desarrolladores inmobiliarios y empezar a pensarnos como los grandes actores del desarrollo, a secas. Y desarrollo es mucho más que lo inmobiliario, es estar generando ciudad en serio. Entonces, mientras tenemos un Estado que efectivamente a nivel federal esté generando los marcos para que las cosas pasen, nos toca precisamente estar operando en territorio, y el territorio es el Estado, pero el Estado municipal. Y desde el Estado municipal empezar a transformar con los vecinos, generando la planificación estratégica, como bien marcaba Julio, reglas de juego claras a mediano y largo plazo. ¿Qué estamos haciendo en Paraná? En Paraná estamos encarando un trabajo por 3 frentes, simultáneamente, o en 3 planos. Estamos encarando a mediano largo plazo la invitación a repensar la ciudad 15, 20 años adelante. Y esto es planificación estratégica. Definidos los rumbos del crecimiento, bajarlo a modelos de territorio y establecer áreas de interés prioritario para el desarrollo. El Estado marcando rumbos, además de poner las reglas claras. Desde la escala grande vamos a una escala media, y entonces las nuevas centralidades. Y de allí la recuperación de tierras en los bordes de la ciudad, o en estas microcentralidades externas ya dentro de la mancha urbana, para empezar a construir tejido, ya no solo vivienda. Y desde allí adentro, la escala micro, con aquellas obras puntuales que aspiramos durante este primer año a trabajar la planificación y tener 3 años, aunque sea, para dejar en marcha obras clave que dejen planteados los grandes programas de la planificación estratégica de la visión del mediano y largo plazo. Pero eso es con la gente. Y en ese juego con la gente, ahí ya no hay público-privado, ya no hay sector social. Es empezar a pensarnos como empresarios del desarrollo, con mayúscula. Y es empezar a pensarnos, en definitiva, ¿qué estamos haciendo? O más bien, ¿para qué hacemos lo que hacemos? En definitiva, trabajar esta idea de empresas con sentido. Y el sentido no es ni más ni menos que desarrollo sustentable e integral para todos. Córdoba, Rosario, están hoy en la renovación urbana, en un caso en centro de la ciudad, en otro caso en áreas de borde, el Distrito Sur, tomando grandes tierras vacantes ya de viejos usos para reconvertirlas e incorporarlas como elementos, no solamente con el tema de la vivienda en sí mismo, sino como elementos dinamizadores de la vida urbana. Resistencia y grandes proyectos. Pinamar, y andaba la gente de Pinamar por acá con multitud de proyectos de distintos desarrolladores, pero sabiendo que hay escalas donde nos toca trabajar juntos. Creo que tenemos muchísimo por hacer y la verdad es un gusto que estemos tomando. Creo que nos queda pendiente también escuchar algo más de la curva de experiencia del Uruguay y otro día, los aprendizajes. Nos van a echar. Bueno, sí, gracias. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a Marcelo Busellini, Julio Villamide especialmente por venirse desde Montevideo, muchas gracias. Gracias a Federico Narváez y gracias a Marcelo Zandurowski, gracias a Gustavo Ortolá por moderar la mesa. Seguidamente...